Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en su canal Medicina Azarosa. Mi nombre es Mario Peralta, soy médico pasante de servicio social en la coordinación de donación y trasplantes, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de trastornos hipertensivos en el embarazo. Sin más por mencionar, vamos a iniciar con este interesante tema. Según la COG, los trastornos hipertensivos en el embarazo son un amplio espectro de condiciones cuyo rango fluctúa entre la elevación leve de la tensión arterial a una hipertensión severa. Es decir, que nosotros al alcanzar unas cifras específicas ya vamos a identificar y vamos a diagnosticar que existe una hipertensión. Sin embargo, si estas cifras suben y se mantienen o persisten, vamos a clasificar o a estadificar el tipo de hipertensión, y es así como vamos a definir el tipo de tratamiento que vamos a tratar. ¿Cuál es la epidemiología? La verdad, desafortunadamente, los trastornos hipertensivos acompañan al embarazo en un gran porcentaje de población. Una hipertensión complicada va en menos del 10% de todas las mujeres a nivel mundial. De un 100% al día de hoy de mujeres embarazadas, menos del 10% de estas mujeres tienen una hipertensión complicada. Sin embargo, de este 10% o un poco menos, el 16% de todas las muertes que existen en el mundo, muertes maternas, son debidas a este evento de una hipertensión complicada. Ahora, hablando de América Latina, tenemos casi la responsabilidad del 26% de todas las muertes maternas a nivel mundial, y estas, la mayoría, se relacionan a trastornos hipertensivos. A nivel mundial, nosotros vamos a identificar desórdenes hipertensivos, trastornos hipertensivos en el embarazo, aproximadamente de las cuales 50,000 son muertes maternas y 900,000 perinatales. Es muchísimo. Ahora bien, los trastornos hipertensivos pueden complicar un embarazo del 5 al 10% en todas las gestaciones del mundo y son la principal causa de morbimortalidad materna, fetal y neonatal. Estamos hablando de uno de los temas más comunes a nivel mundial, donde quiera que nos encontremos. Solamente para recordarlo, en esta guía de práctica clínica nos menciona que nosotros podemos diagnosticar a cualquier persona con hipertensión cuando tenemos una presión sistólica de igual o mayor a 140 miligramos sobre mercurio, ojo, puede ser sumado o solamente con una diastólica mayor o igual a 90. Ya sabemos que eso es una hipertensión. Ahora bien, seguimos hablando de hipertensión general, ¿ok? La clasificación de la hipertensión en adultos en base a su etiología solamente se va a dividir en dos: en primaria o esencial, o secundaria o identificable. Las primarias o esenciales son, como su nombre lo dice, todos aquellos trastornos hipertensivos que en esencia surgieron de manera orgánica, ¿vale? Entonces tenemos la hipertensión esencial. Esto quiere decir por factores genéticos, que bueno, aquí lo vemos acompañado, factores ambientales, tal vez patologías de base, aunque estas también pueden ya, pues por supuesto, trascender a lo que es un evento secundario, y los cambios en el tono de la pared vascular. Hay personas que son más afines a aquellos procesos fisiológicos mediante estímulos xenobióticos, ¿vale? Entonces, estímulos por fuera, por dentro, personas que también se ponen nerviosas rápidamente, personas que desarrollan un estrés, una ansiedad, pero de forma orgánica, de forma genética, ¿vale? Ahora bien, esto que he mencionado representa del 90 al 95% de todos los casos a nivel mundial, ¿vale? De los cuales el resto, es decir, el 5%, son trastornos hipertensivos secundarios o identificables a algo. Es decir, que cuando surgen, pues nosotros ya sabemos por qué o qué es lo que está desencadenando ese trastorno. En este caso, nosotros vamos a conocer que puede existir una enfermedad nosológica, una enfermedad conocida, una enfermedad infecciosa, una enfermedad sobre todo en el estado hemodinámico, que es el renal, es el vascular principalmente, una enfermedad endocrina en el sistema nervioso central. Recordemos que todos estos sistemas tienen un amplio control ante el proceso hemodinámico. Medicamentos, por supuesto, tóxicos, efectos adversos, efectos secundarios, efectos no deseados, efectos colaterales. Y por el otro lado tenemos al embarazo. Y ahora sí nos vamos a guiar en este, que es el que nos compete mucho. Perdón, vamos a seguir con factores de riesgo, nuevamente, generalizados para todos, hombres, mujeres, embarazadas, no embarazadas.
Los no modificables, nuevamente, nosotros tenemos anomalías genéticas, ¿vale? O no precisamente pueden ser anomalías genéticas, pero sí puede ser de índole genético, como los antecedentes familiares. También esto si existe una cardiopatía isquémica precoz, que se ve más en jóvenes hombres jóvenes menores de 55 años o en mujeres pues menores de 65 años. Aumento de la edad, sexo masculino. Sabemos que con la edad nosotros es muy normal que nosotros desarrollemos hipertensión arterial. De los modificables, los que sí podemos cambiar, alterar, controlar o pues al menos tratar de que su progresión sea más lenta, pues las dislipidemias, el consumo de tabaco, de alcohol, la diabetes mellitus, o sea, todas aquellas comorbilidades que pues representen un estado de inflamación crónica, la ingesta alta en sodio, el sobrepeso, la obesidad, lo que ya mencionamos, sedentarismo y el estrés, muy importante, ¿no? Otros pues el hiperhomocistinemia, la hiperfibrinogenemia, la elevación de lipoproteína, proteína C reactiva, péptido natriurético cerebral, bueno, vemos varias alteraciones endocrinas, ¿no? Inflamación crónica, hiperparatiroidismo, que son modificables relativamente mediante los tratamientos de dichas enfermedades. Ahora ya siendo más específicos y puntuales, en el embarazo nosotros tenemos relaciones de factor tipo placentario y factores maternos, ¿vale? Y que vaya, es relacionado ante los dos. Factores placentarios tenemos una reacción inmune anormal de antígenos paternos. Nosotros también podemos tener un tamaño excesivo en la placenta, podemos encontrarlo, y eso genera un trastorno hipertensivo. Por otro lado, factores maternos como la edad materna. Se ha identificado que gestantes menores a 18 años o mayores a 35, algunas bibliografías dicen 30, representa un factor de riesgo medio para desarrollar trastorno hipertensivo. Un IMC mayor a 30, pero el IMC en general es una relación, ustedes lo saben. Realmente lo que nosotros diagnosticamos es obesidad, ¿vale? Sobrepeso, pero sobre todo obesidad. La nuliparidad está también relacionada con un factor de riesgo alto para desarrollar un trastorno hipertensivo. Antecedentes de preeclampsia, por supuesto, si ya la paciente ya ha tenido más gestaciones y tuvo complicaciones de trastornos hipertensivos, pues también es muy probable que pueda desarrollar una nuevamente. Historia familiar de preeclampsia e hipertensión arterial crónica. Bueno, la nuliparidad ya lo hemos mencionado, embarazos gemelares también, la cronicidad, si ya venía hipertensa desde antes de embarazarse, si hay una diabetes pregestacional, gestacional o si hay una enfermedad, una comorbilidad, ¿no? Trombofilias, enfermedades autoinmunes como lupus, como el SAF, enfermedad renal, por supuesto, reproducción asistida, esto ya está entrando mucho en auge, anteriormente no se reportaba mucho en la literatura, hoy en día pues la reproducción asistida ha cobrado mucha popularidad y bueno, ahora se ha identificado que es un nuevo factor de riesgo medio e incluso algunas bibliografías lo relacionan como un factor de riesgo alto. Y SAUS, que va relacionado precisamente a un IMC alto o bueno, sobrepeso u obesidad, ¿vale? Es decir, un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bien, los 4 trastornos hipertensivos principales, vamos aquí ver todos, ¿vale? La preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, hipertensión gestacional, hipertensión crónica y todas aquellas hipertensiones que se vean superpuestas por una preeclampsia, en todo caso cuando es crónica, o por supuesto cuando ya hablamos de gravedad, ¿vale? Una clasificación puntual sería entonces, vean, muy sencillo, tenemos de dos, o la paciente ya venía con una hipertensión crónica antes de embarazarse, o la paciente desarrolló la hipertensión durante el embarazo. Entonces, si la hipertensión surgió antes del embarazo, se le llama hipertensión crónica. Si por el otro lado la paciente tuvo o fue diagnosticada con trastorno hipertensivo durante el embarazo mayor a la semana 20 de gestación, entonces se le llama hipertensión gestacional. Ahorita vamos a ver más específicamente cada concepto. Pero algo más interesante todavía. Si la paciente tuvo una hipertensión gestacional, o sea, es decir, se desarrolló en el embarazo, ¿vale? Pero no se dio después del parto, se considera que ya era una hipertensión crónica.
Lo vamos a explicar en esta clasificación esquemática que me encanta. Y este esquema está referenciado con CENETEC, una guía de práctica clínica de aquí de México, ¿vale? Por supuesto, toda esta información la hemos obtenido de guías ACOG y guías NICE 2019. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo que les digo, llega una paciente embarazada. ¿Tiene hipertensión o no tiene hipertensión? Desde ahí empezamos, ¿no? ¿El trastorno hipertensivo está presente? Sí, sí está presente. En este caso, todo lo que veamos aquí es porque está presente. Ahora bien, la pregunta es, ¿está presente porque tiene una tensión arterial de 140 sobre 90? Sí, ok. La siguiente pregunta es, bueno, ¿es menor a 20 semanas de gestación su embarazo o tiene una gesta mayor a 20 semanas? Vamos a empezar con menor a 20. Muy bien, lo que sigue es preguntarnos, ¿tiene proteinuria? ¿Tiene proteinuria? No, no tiene proteinuria. Muy bien, entonces tenemos una hipertensión crónica. Sencillo. Y la pregunta ya nada más sería si es esencial o secundaria, ¿no? Ahí veníamos nosotros si se trata de pues un evento orgánico o bueno, una patología comórbida. Muy bien. Ahora, si por el otro lado tenemos una proteinuria o tenemos una clínica de vasoespasmo, podemos hablar que entonces tiene una hipertensión crónica porque es menos de 20 semanas, pero ya tiene una preeclampsia sobreañadida. La preeclampsia se define con esta presentación de proteinuria porque ya podemos encontrar un daño a órgano blanco. ¿Vale? Muy bien, si por el otro lado hablamos de que la paciente desarrolló la hipertensión, el trastorno hipertensivo en el embarazo, es decir, mayor a las 20 semanas de gestación, igual la pregunta de la proteinuria, ¿no? ¿No hay proteinuria? ¿Ok? ¿Y el Doppler uterino está normal? Bueno, le vamos a llamar hipertensión gestacional en el embarazo, fin de la situación. Pero a esto vamos a preguntarnos algo más. Después de que ya sabemos que no tuvo proteinuria y fue una hipertensión gestacional, ¿se dio a las 12 semanas posterior al parto, a los 3 mesecitos? No, no se dio, entonces lo vamos a clasificar como hipertensión crónica. No se dio, esto ya lo traía de base y pues no se subdiagnosticó, por así decirlo, o terminó de desarrollarse, eso fue todo. Sin embargo, por otro lado ¿se dio a las 12 semanas posparto? Sí, sí se dio. Ok, entonces fue una hipertensión transitoria, ¿vale? Precisamente evocada por la hipertensión gestacional. Muy bien. Si por el otro lado tenemos una proteinuria y también tenemos tenemos clínica de vasoespasmo o un Doppler uterino normal, tenemos una preeclampsia franca. Y aquí nos vamos a preguntar algo más. Ok, ya sabemos que es preeclampsia, ¿sí? Pero las cifras se mantienen como estas al inicio, que era 140 sobre 90, o por el otro lado ya estamos llegando a un estadio 2 de mayor a 160 sobre 110. Estas presiones en adultos de por sí ya es grave, imagínense en pacientes embarazadas, es muchísimo más grave. Entonces nosotros vamos a llamarle preeclampsia con datos de severidad, pero nuevamente esto también es muy esquemático, vamos a verlo más específicamente cada uno. Ahorita vamos a hablar de eclampsia y síndrome de HELLP, ¿vale? Vamos a ver, criterios diagnósticos de cada trastorno. Como hemos ya mencionado, hay muchísimos trastornos que vamos a ver, ya estamos viendo. Iniciamos con el más básico, hipertensión crónica. Bueno, muy sencillo. Para que una paciente tenga hipertensión crónica diagnosticada, entonces sabemos que puede estar embarazada, que este embarazo lleva menos de 20 semanas de gestación y que se diagnosticó antes de que se embarazara o antes de que cumpliera las 20 semanas de gestación y que por supuesto no tenga proteinuria ni signos o síntomas de disfunción de órganos o un daño a órgano blanco. Si no hay eso, fin, sencillo. Tiene hipertensión crónica y muy importante que la presión arterial sea de 140 sobre 90, o sea mayor a 140 sobre 90, pero que no exceda el 160 sobre 110. Bien. Vamos a hablar de una hipertensión gestacional. Es lo mismo que la hipertensión crónica, la única diferencia es que tenga el diagnóstico después de las 20 semanas de gestación. Es decir que si le checaron la presión arterial a las 19, a las 17, a las 13 y ella estuvo bien, perfecto, no tenía hipertensión, pero a partir de la 20 le tomaron otra vez la presión y tiene estas cifras, 140 y o diastólica de 90,
entonces ya tenemos una hipertensión gestacional, pero nada más, no le vamos a poner otro apellido. ¿Por qué? Porque no tenemos proteinuria y no tenemos signos o síntomas de daño a órgano blanco. Ahora bien, entramos con preeclampsia. ¿Se acuerdan cómo lo diagnosticábamos? Igual, ya vamos a presentar dos cositas. Ojo, para diagnosticar que una paciente tiene preeclampsia, primero sabemos que es un trastorno hipertensivo. Entonces, ya vimos que al tomarle la presión arterial tiene mayor o igual a 140 de sistólica y o una diastólica de mayor o igual a 90, ¿ok? Ya vimos que tiene estas cifras, pero debemos encontrarla en dos ocasiones, y para saber en qué dos ocasiones son correcto tomarlo, pues va a ser dividido en un intervalo de 4 horas, ¿vale? De diferencia. Entonces, si le tomo a las 8 de la mañana la presión arterial y tiene estas cifras o un poquito más, y a las 12 al mediodía, o sea 4 horas después, volvemos a tener estas cifras o un poquito más, estamos ante una preeclampsia. Además de ello, que tenemos una proteinuria, ¿vale? Para saber qué es proteinuria se define como la presencia de proteína en orina, en una recolección de mayor o igual a 300 miligramos. Esto regularmente en una recolección de 24 horas, ¿ok? Bueno, esta recolección regularmente ya es porque la paciente está hospitalizada, ¿no? Ya cuando tiene sonda y todo. Sin embargo, hay otro tipo de pruebas que también vamos a ver más adelante, pero bueno, aquí tenemos una que es la relación proteína-creatinina, que es igual o mayor a 0.3, o una lectura de tira reactiva de orina, que es igual o mayor a más 2, ¿vale? Bueno, pero lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero hay otra cosita acá. No pasa nada, ya supimos que es igual o mayor a 140 sobre 90, pero ¿qué tal si le tomamos la presión arterial y, oh sorpresa, tenemos una presión de 160 y o una diastólica de igual o mayor a 110 en una sola toma? Basta una vez que encontremos esas cifras o un poquito más para decir, eso es preeclampsia. Ya no necesito esperarme otras 4 horas para volverle a tomar la presión. Porque si estas cifras llegan a estos niveles, o sea, tenemos esto presente, es una preeclampsia. Por supuesto, con una proteinuria, ¿no? Oye, Mario, ¿y si no tenemos proteinuria, qué pasó con esto? Nos estamos encontrando en una crisis hipertensiva en todo caso, pero igual vamos a encontrar daño a órgano blanco y es una urgencia, perdón, es una emergencia. Entonces, sí o sí tenemos que estar atentos. Bueno, preeclampsia con criterios o características de severidad. Muy bien, muy importante. Cualquiera de estos hallazgos en un paciente con preeclampsia. Ah, bueno, otra cosita, perdón, nada más para que nos quede bien claro todo. En esta definición nos dice nuevamente que es una después de las 20 semanas de gestación, ¿no? Igual, a lo mejor a algunos de ustedes les tocó esta pregunta. ¿Y qué pasa si tiene todo esto que me acabas de decir, pero tiene menos de 20 semanas? Tiene 19, tiene 18, tiene 16. Muy sencillo, le ponemos el nombre o el sobrenombre de trastorno hipertensivo o hipertensión crónica con preeclampsia superpuesta. Listo. Y si tiene criterios de gravedad, que los vamos a ver más adelante, pues preeclampsia superpuesta o preeclampsia con criterios de severidad superpuesta. Sencillo, ¿no? Ahorita vamos a ver realmente lo importante de todo esto. Preeclampsia con características de severidad. Es todo lo que ya mencionamos, ¿vale? Pero solamente con uno más de estos conceptos o criterios que estoy por mencionar, ¿vale? Cualquiera de estos hallazgos en un paciente con preeclampsia, uno solamente, no 2, no 3, no 4, no todos, uno es suficiente para que, si lo cumple, se le diagnostica que la paciente tiene una preeclampsia con criterios o características de severidad. ¿Cuáles son esas características? Que tenemos una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y o presión diastólica mayor o igual a 110, pero en 2 ocasiones. ¿Cómo? No entiendo. Sí, recordemos que para diagnosticar preeclampsia bastaba con que nos presentáramos una vez estas cifras. Aunque después le hayamos tomado la presión y nuevamente bajara a 140 sobre 90, no pasaba nada porque yo ya por criterio y por bibliografía yo ya diagnostiqué que es preeclampsia. Pero si yo en 2 ocasiones, en menos de 4 horas de diferencia, le tomo la presión arterial y ojo, sigue persistiendo con estas cifras tensionales, ya tiene características de severidad. Ya una paciente con estas presiones arteriales que persista así es grave.
Es grave y es evidente que está generando daño a órgano blanco. Bueno, pero si no encontramos eso y encontramos trombocitopenia, en este caso el recuento sería de menos de 100,000 plaquetas, ¿ok? Por microlitro. Entonces también es un criterio de severidad. Si encontramos un deterioro de la función hepática, esto se traduce en ¿qué? En que le tomamos un perfil hepático a nuestro paciente y encontramos que las transaminasas tienen una elevación o una concentración superior al valor límite, tiene un aumento 2 veces el valor límite superior normal, ¿ok? Si encontramos estas alteraciones de las transaminasas, tenemos un deterioro de la función hepática. Si encontramos insuficiencia renal progresiva, en este caso una concentración de creatinina mayor a 1.1, o en su caso, si existe una duplicación de la creatinina en pacientes que previamente se conoce que son sanas a nivel renal. Si encontramos edema pulmonar, hay clínica sugestiva, ¿no? Por supuesto, nos vamos ahí porque es otro criterio. O trastornos cerebrales o visuales persistentes. También tenemos clínica de vasoespasmo o en todo caso clínica de edema cerebral. Todo esto nos habla de características severas, muy, muy severas. Muy bien. Nuevamente, no les miento. Esta tablita yo la extraje de UpToDate. Sin embargo, vean que UpToDate se referencia ¿de quién? De la COG, ¿vale? El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos del 2020. Muy bien, y nos dice, yo aquí se lo remarco nuevamente, una paciente con preeclampsia y la presencia de uno o más indica preeclampsia con características graves, ¿ok? Solamente uno. No necesito que cumpla todos, 3, 2, ya con uno sabemos que pobrecita está pasándola muy mal. Entonces, pues bueno, no les voy a volver a leer lo que ya les comenté, sin embargo aquí pues viene más desglosado acerca de la disfunción del sistema nervioso central, como es fotopsias, escotoma, ceguera cortical, vasoespasmo retiniano, dolor de cabeza severo, sabemos las banderas rojas del dolor de cabeza, ¿ok? Anomalía hepática, que es lo que les decía, transaminasas mayor a 2 veces el límite superior del rango normal o dolor severo, en el cuadrante, por supuesto, cuadrante superior derecho, la trombocitopenia menor a 100,000, anomalía renal, lo que habíamos mencionado de la creatinina, ¿vale? Y edema pulmonar. Muy bien. Conclusión hasta aquí de conceptos, porque nada más estamos hablando de conceptos y por supuesto ya hablamos un poquito de los criterios diagnósticos. La preeclampsia sin criterios de severidad, en diferencia con la preeclampsia con criterios de severidad, simplemente es que ya habíamos hablado de las presiones arteriales. Sin embargo, si la presión arterial es igual o mayor a 160/110 en 2 ocasiones o más, ya tenemos criterios de severidad. La proteinuria, ojo, sí, muy importante. La proteinuria en estas no se menciona, pero yo aquí también lo menciono. Esta viene en la guía NICE 2019. Si tenemos una proteinuria en 24 horas de 5 gramos, criterio de severidad, criterio terrible, ¿vale? Pues aquí nos dice que la creatinina nos dice mayor a 1.1, si hay una insuficiencia renal o una depuración de creatinina en una persona que se conoce no tiene una enfermedad renal, ¿vale? Se duplica. Tenemos una mayor a 5, evidentemente está grave. Oliguria, creatinina, ya y todo lo demás ya lo habíamos mencionado, ¿no? Cianosis, crecimiento intrauterino retardado. Muy bien, esta tablita se las dejo yo para que le tomen un screenshot, puedan conocer como más a fondo algunos temas puntuales acerca de lo que se presenta y lo que no se presenta en cada trastorno, ¿vale? Y bueno, por primera vez en esta presentación tenemos la aparición del síndrome de HELLP. Y esto es muy importante. A mí me acuerdo cuando hice mi internado, el ginecólogo y obstetra nos preguntó en el pase de revista. Pregunta, doctores, ¿no? ¿El síndrome de HELLP es un trastorno hipertensivo del embarazo? Y entonces como de what the fuck, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, la respuesta es no. No siempre, no. ¿Por qué? Porque el síndrome de HELLP no es un trastorno que... Más bien, el síndrome de HELLP no siempre va acompañado de un trastorno hipertensivo, ¿ok? A diferencia de todos los demás, a diferencia de la preeclampsia, de la hipertensión gestacional, todos los que llevan hipertensión de por sí ya sabemos que tienen hipertensión, sin embargo la preeclampsia y eclampsia, ¿no? Bueno, pues ellos igual, el 100% va a haber hipertensión durante el embarazo, pero el síndrome de HELLP no.
Es decir, de un 100% de casos donde se presenta síndrome de HELP, un 82 a un 88% de estos va a ir acompañados de un trastorno hipertensivo. Es considerable y es mucho. Sin embargo, si nosotros tenemos a una paciente que notamos que empieza a tener trombocitopenia, transaminasas elevadas, empezamos a evidenciar bilirrubinas altas, un daño hepático, un daño renal, y nosotros no evidenciamos un trastorno hipertensivo, no descartemos síndrome de HELP, porque el síndrome de HELP en un pequeño porcentaje del 12 a 18% ocurre sin un trastorno hipertensivo. Entonces nosotros no debemos descartar síndrome de HELP nada más así porque sí, ¿vale? Nosotros tenemos proteinuria generalmente en síndrome de HELP, generalmente en preeclampsia, pero no siempre, ¿ok? Hipertensión gestacional, no, por supuesto. Hipertensión crónica puede ser variable y la preeclampsia superpuesta generalmente presente. La eclampsia, yo considero, a mi humilde opinión, la eclampsia merece un solo tema, una sola clase, porque la eclampsia también tiene un proceso, un foco neurológico que también debe ser determinado en cuanto a su tipo de crisis, que en su mayoría son tónico-clónicas, pero bueno, se menciona este tema porque va acompañado o precede de un trastorno hipertensivo. Pero básicamente la eclampsia, a diferencia de la preeclampsia, es precisamente eso, que en la eclampsia ya hay una presencia de eventos convulsivos, bueno, ya la palabra convulsión ya es ambigua, ya es muy viejita, ya no deberíamos ocuparla, sino fenomenología motora, crisis epilépticas con fenomenología motora, ¿vale? Y regularmente esta fenomenología es un patrón de tónico-clónico, ¿vale? Pero puede haber otro tipo de eventos, además de que no siempre en una eclampsia deben de haber crisis epilépticas, también podemos tener alteración neurológica, disfunción del sistema nervioso central y ya es eclampsia, y no necesitamos que nuestro paciente se caiga o empiece a moverse feo para que nosotros digamos, ahora sí, ya es eclampsia. No. El síndrome de HELP, también muy importante mencionarlo, también a mi consideración, yo creo que el síndrome de HELP merece una clase específicamente solamente para él, porque el tema de la fisiopatología también es muy, muy importante. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de todos los temas en cuanto a el desarrollo y los criterios diagnósticos. A mí me causó mucha duda esto y es síndrome de HELP versus preeclampsia con signos de severidad. Diferencias. Además de que ya mencionamos el trastorno hipertensivo, ¿se acuerdan? La preeclampsia sí o sí cursa con un trastorno hipertensivo y el síndrome de HELP no. ¿Qué otras diferencias hay? Pues que en el síndrome de HELP vamos a encontrar hemólisis y por ende que vamos a encontrar bilirrubinas altas. En la preeclampsia no. O con criterio de severidad no. Sin embargo, podemos encontrar hipertensión grave, por supuesto, proteinuria mayor a 30 miligramos sobre decilitro y un criterio de severidad. En el síndrome de HELP no necesitamos tantos criterios de severidad, ¿verdad? Hipertensión o disfunción renal o del sistema nervioso central, ¿ok? Y en la preeclampsia con criterios de severidad, pues hay trombocitopenia, disfunción hepática, pero no son tan marcadas o no hay tanta normalidad como en el síndrome de HELP. La pregunta, ya vamos a iniciar con el tratamiento y el tratamiento es muy, muy, muy importante. La pregunta que nos hacen en muchas guías de práctica clínica es ¿qué onda con el uso de aspirina como profiláctico, ¿no? Según, en base a los factores de riesgo que presente la paciente. ¿Nosotros iniciamos aspirina? Sí iniciamos aspirina, pero la evidencia nos dice que ya no es como antes, que en cualquier factor de riesgo que nosotros encontramos de una demos, ¿no? O incluso nada más por el hecho de que esté embarazada ya son factores de riesgo y por eso le vamos a iniciar aspirina. No es cierto. Ya las nuevas evidencias, sobre todo en la guía NICE 2019, nos dice, oye, vamos a dar aspirina, pero sobre todo nada más vamos a darlo, aquí, activar lápiz, en factores de riesgo altos y lo vamos a considerar en factores de riesgo moderados. Casi todos van a mandar aspirina en factores de riesgo moderados, sea cual sea el tipo de riesgo moderado. Pero ya no se recomienda el uso de aspirina profiláctica en factores de riesgo mínimos, ¿vale? O pequeños o disminuidos. ¿Por qué? Porque recordemos que la aspirina también puede generar ciertas anomalías o alteraciones en el desarrollo del producto. Entonces, también ahorita vamos a mencionar cómo lo daríamos en qué semanas. Pero recordemos que la aspirina, más que el producto, vamos a ocuparlo, por supuesto, para la gestante como un profiláctico cardioprotector. Al hablar de este tipo de uso o de fin terapéutico, nosotros vamos a mandar una dosis de 100 miligramos por día. Nuevamente, ¿en qué momentos? Cuando tenemos
identificados ya, por supuesto, niveles de riesgo altos o riesgos moderados, ¿ok? Ahora sí, entramos de lleno con la terapia, el tratamiento hipertensivo. Todos estos tratamientos que vamos a ver adelante son tratamientos en base a lo que nos comparten las guías de práctica clínica de aquí de México, IMSS, Cenetec, también guías NICE 2019, ACOG 2020 y por supuesto mi favorito, bueno, nos los desglosa mejor, es la guía de lineamiento de ruta materna del país de Colombia. Obviamente todo esto, este manual lo sacan de ACOG 2020 y guías NICE. Entonces pues va de lo mismo, ¿no? Simplemente que aquí te lo explican cómo hacerlo. Ahora bien, es muy importante, ahorita sin hablar de dosis, nos fijamos en esta primera tablita y nos dicen, bueno, de primera línea vamos a ocupar labetalol. Hay algunos países que no tienen labetalol, entonces de segunda línea podemos ocupar clonidina, metildopa, alfa-metildopa, hidralacina que tenemos aquí en México, ¿sale? La hidralacina la podemos ocupar mucho. El nifedipino de larga acción, tiazidas, diuréticos nos pueden ayudar y otros bloqueadores, por supuesto evitando el atenolol. Lo que sí debemos evitar son los IECA, los ARA, es decir, estos medicamentos que participan en el eje renina-angiotensina-aldosterona y por el otro lado los antialdosterónicos. Es muy importante mencionar que esto se debe a que son teratogénicos porque actúan alterando el desarrollo óseo del producto, ¿vale? Entonces muy importante estos tacharlos, ¿ok? La guía de práctica clínica también nos dice, de primera, alfa-metildopa, podemos iniciarlo, ¿vale? Labetalol, después, nifedipino, metoprolol e hidralacina. Ahora sí, lo que nosotros queremos ver son las dosis, cómo lo vamos a mandar, la dosis máxima y los comentarios en base a la evidencia de la dosis máxima y su actividad terapéutica. Muy bien, eso se los dejo pues para que ustedes puedan leer dosis por dosis. No lo vamos a leer para que no perdamos mucho tiempo. Muy bien, la guía canadiense, esta guía sobre el manejo de la hipertensión en pacientes, bueno, en el embarazo en pacientes embarazadas, esta guía 2018, muy interesante, muy esquemático, porque nos habla de que, muy sencillo, de verdad. Tenemos una blood pressure, una presión arterial mayor o igual a 140/90. Ya sabemos todos, ya hasta este nivel, ya sabemos todos que estamos ante un trastorno hipertensivo. La pregunta es, nuestra paciente llega... Bueno, la primera pregunta es el título, ¿no? ¿Tiene nuestra paciente una presión de estas cifras? ¿Mayor o igual a 140/90? ¿No? Bueno, pues es evidente que tenemos una presión arterial normal, ¿vale? Y ya, solamente hay que darle seguimiento en la próxima visita. Sencillo. O sea, me estás diciendo, Mario, que si mi paciente llega a consulta y tiene una cifra tensional de 138/88, ¿es una cifra bien? ¿Es una cifra sana? ¿Es una cifra de control? Es evidente que ya nos encontramos en los límites. Está muy limítrofe sus cifras, pero no, bibliográficamente hablando, no se encuentra ya en una estadificación. Ahora, es importante mandar cuidados intensivos, ¿no? Sobre todo cambios higiénico-dietéticos y advertirle a la paciente que si no se cuida todo lo que puede existir, ¿no? Entonces hay que dar mucha educación a nuestro paciente. ¿Tiene estas cifras? Sí, vámonos ahora que sí. Otra pregunta muy importante, ¿no? En base a definiciones. Bueno, ¿y la presión también es de mayor o igual a 140/110? Vamos a decir que no. Entonces seguimos con esta presión arterial, ¿no? Mayor o igual a 140/90, pero menos de 160/110. Entonces hablamos, en base a la definición, que es una hipertensión no severa en el embarazo. Y entonces, ahora sí, vamos a iniciar un antihipertensivo, pero una única terapia, un solo medicamento, ¿vale? Y el plan, la meta, es que nosotros logremos tener una diastólica de 85 milímetros de mercurio. La sistólica es muy importante, pero la diastólica tiene un efecto terapéutico más importante aún, pues por lo del proceso hemodinámico y por el intercambio de sangre, materno-placentaria, ¿no? El evento materno-placentario. Ahora, nosotros tenemos que dar asesoramiento y seguimiento ante el evento maternal, el evento placentario y el evento fetal. Y por supuesto, estar viendo constantemente el seguimiento para la presión arterial, ¿ok? Ver cómo va evolucionando. Muy bien, pero si nuestra pregunta fue
esta y nosotros dijimos que sí, entonces estamos ante la definición de una hipertensión severa en el embarazo. Y es por ello que nosotros encontramos aquí una nueva definición que es una emergencia obstétrica. Y obviamente, como toda emergencia obstétrica, y aunque no lo fuera, ya iniciamos un tratamiento farmacológico, pues aquí la farmacoterapia va en base a la emergencia. Muy bien, ahora nos seguimos con este camino de hablar de la presión arterial. Nosotros dijimos que no es severa y que nuestra meta era de 85 milímetros de mercurio en la diastólica, ¿no? Pero nos volvemos a preguntar, muy bien, logramos que la diastólica fuera menor a 85 milímetros de mercurio. Si acá dice, ¿es mayor o igual? No, entonces está controlada, ¿no? Porque lo logramos, no está subiendo mayor a 85 milímetros de mercurio. Y pues nosotros igual seguimos con el asesoramiento, el seguimiento y todo, ¿no? A nivel maternal, placentario y fetal. Pero si no estamos logrando este control, si nuestra diastólica pues no baja de los 85, sigue siendo mayor a 85, entonces tenemos de dos sopas: o incrementamos la dosis del antihipertensivo que ya habíamos iniciado, porque evidentemente no lo lanzamos de primeras con toda la dosis alta, pero si desafortunadamente no se controla con pues bueno, iniciamos con un segundo medicamento. Y así evitamos subir dosis de uno solo para disminuir las dosis, pero ya sería de dos. Muy bien, las guías NICE nos comparten una infografía muy bonita, muy chévere, que a mí me encantó, que nos resume el control y el seguimiento según cada caso, un contexto muy diferente. Entonces vean aquí. Bueno, aquí también lo encontré traducido a español. Todas las referencias, todas las biografías, todas las imágenes que puedan encontrar aquí, las van a encontrar en la descripción de este video, para que ustedes puedan cliquear y directamente se guíen ante ese artículo. Tenemos una vía de hipertensión y una vía de la preeclampsia. Vamos a verlas rapidísimo porque es repetir más de lo mismo. En la vía de hipertensión llega una paciente y tenemos que una hipertensión que cumple estas cifras, pero no es más alta que estas. Entonces, ya que llegamos a esto, sabemos que es un trastorno hipertensivo. Muy bien, la pregunta es, ¿lo admitimos? No se admite rutinariamente, a no ser que encontremos signos que ya hemos mencionado de severidad. ¿Ok? Signos de severidad, porque recordemos que la cifra de 160 sobre 110 es uno de ellos, pero no el principal. Bueno, ahora, ante todos estos dos casos, que a su vez se dividen en dos, nosotros tenemos que iniciar la terapia inicial, obviamente, ¿no? Valga la redundancia, que es el tratamiento farmacológico antihipertensivo. Ahora bien, la pregunta, más bien el seguimiento de la vía de hipertensión es, si nosotros tenemos una hipertensión pues no complicada o no severa, entonces nosotros vamos a mandarlo a casa. Si es que no encontramos nada más, mandamos tratamiento y vamos a ir valorando la presión arterial 1 o 2 veces por semana. Sin embargo, si se admite porque la presión es severa, la presión arterial es severa, pues entonces ya hospitalariamente se mide cada 15 a 30 minutos dependiendo, o si no, pues también en el pase de revista, ¿no? Pase de visita. Vamos a valorar la proteinuria, si es que ésta se encuentra presente, ausente, qué tanto es marcada. Esto, pues obviamente las valoraciones son diferentes según si está en casa, de manera, pues incluso si se hospitaliza a nivel domiciliario, si solamente se mandó a casa en forma rutinaria, o se administra, se da admisión y entonces diariamente podemos mandar la proteinuria para ver cómo va avanzando el caso, ¿no? Y los exámenes de laboratorio, sí es muy importante que en una hipertensión arterial, evidentemente para estadificar, para clasificar y para saber cómo abordar, nosotros tenemos que conocer más del paciente, porque recordemos que el síndrome de HELP a veces no nos da trastornos hipertensivos y sí nos puede dar alteraciones de laboratorio. En cuanto a la vía de la preeclampsia, nosotros podemos tener una hipertensión nuevamente que no vaya a lo severo, de 140/90 a 159 sobre 109. Y la pregunta es, ¿vamos a admitirlo? Pues obviamente ya es preeclampsia porque ¿qué? ¿Se acuerdan qué criterio, cuál era la diferencia? Pues que ya aquí había proteinuria, ¿no? Entonces la pregunta es si vamos a admitirlo, vamos a hacer el ingreso. Regularmente, créanme, en su mayoría todos los médicos admiten a este tipo de pacientes porque es muy grave, muy sensible dejar a estos pacientitas irse a casita, ¿no? Cuando ya estamos viendo focos de alerta.
Entonces lo mismo, iniciamos el tratamiento antihipertensivo, si es que se trata también de novo, por lo menos las presiones arteriales se tienen que estar frecuentemente tomando cada 48 horas, por lo menos, ¿no? Por lo menos, pero nosotros tenemos que estarlo tomando cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, o sea, de al menos 6 a 4 veces al día. Tenemos que estar bien rigurosos con esas mamás, con esas mamis, porque se nos pueden complicar. Cuando tenemos una hipertensión severa, entonces en este caso ya está admitida, es admisión completa, ¿no? Y le estamos tomando también cada 15 a 30 minutos. Lo mismo con la proteinuria, vamos a repetirlas porque es una indicación clínica, vamos a ir viendo, vamos a ir vigilando y los laboratorios de ley tenemos que irlos presentando. Ahora tenemos que ver 2 veces por semana en una hipertensión con preeclampsia o incluso 3 veces por semana cuando tenemos una hipertensión severa, a veces más, dependiendo de cada caso. Bien, ya sea en una hipertensión, un trastorno hipertensivo gestacional o crónico, o ya con criterios de severidad o simplemente con preeclampsia, es evidente que nosotros tenemos que estar valorando a nuestro al feto, ¿no? A nuestro amigo, nuestra amiga que anda ahí en la pancita. Entonces vamos a hacer una auscultación cardíaca, la ultrasonografía que puede ser indicada según el tipo de clínica que nosotros encontremos. Es evidente que al momento del diagnóstico sí o sí tenemos que valorar al feto porque no sabemos cómo viene. Y la cardiotocografía, esto es indicada según el contexto de cada paciente. También sabemos el tipo de semana, ¿no? Recordemos que a veces llegan pacientes embarazadas cuando el producto no está totalmente desarrollado. Entonces, si existe una indicación clínica, pues nosotros podríamos indicar la cardiotocografía. Muy bien. Muy importante mencionar, como les decía, lo de la tira reactiva de proteinuria. Nosotros lo que podemos medir es la relación proteína-creatinina o la relación albúmina-creatinina. Cualquiera de estas dos es funcional. Una de las dos reemplaza a la otra, ¿vale? Y nosotros hay que interpretar hallazgos dentro del contexto de la revisión clínica completa. Entonces, si encontramos vasoespasmos, si encontramos pues signos o síntomas de preeclampsia, como cefalea severa, alteraciones visuales, vómito, dolor severo en epigastrio, sudoración súbita, hay signos y síntomas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si hay investigamos más valores, ¿no? Y hay evidencia de hemólisis, o sea, ojo, alerta de síndrome de HELP, ¿no? Deterioro funcional renal, función hepática anormal, descenso de la cuenta plaquetaria, pues nosotros vamos a ir valorando y viendo de qué se trata todo esto. Y esto nos va a decir si estamos diagnosticando una preeclampsia o si está bien, porque no se presenta nada de esto y solamente hay proteinuria o no hay nada y nada más es un trastorno hipertensivo. Y entonces hay de 3 sopas. Una, continuar monitoreo, si es que todo va chévere, va fresco, pues monitoreamos la presión arterial. Si la paciente tiene menos de 37 semanas, pero no hay evidencia, no hay complicaciones, pues no hay más, seguir monitoreándola. En ningún momento le tenemos que ofrecer un nacimiento prematuro, no hay por qué desembarazarla si todo va bien. Si tiene más de 37 semanas, bueno, podemos considerar que la desembaracemos, si está de acuerdo la paciente, si ya lo consultó con algún otro obstetra, si ya lo habló con su familia, podemos considerarlo. ¿Por qué? Porque después de las 37 semanas ya hay un buen desarrollo fetal, ¿vale? Y hay un buen desarrollo de producto, entonces se puede considerar esa idea. Si no, no hay ningún problema. Bueno, y cuando tenemos un diagnóstico de preeclampsia, aquí sí viene igual el paso de decir, podemos planear el desembarazo o podemos esperarnos un poco para inducirlo, porque es muy importante que si nosotros encontramos un sufrimiento fetal, si encontramos un desarrollo que está poniendo en riesgo la vida de la gestante y del producto, nosotros tenemos como sea desembarazarlo. Es una indicación médica. Ya está en riesgo la madre, ya está en riesgo el producto. Si nos esperamos, va a estar en riesgo todo lo demás. Y pues pueden fallecer los dos. Estamos llegando a casi al final de esta presentación y bueno, ya nos compete hablar del tratamiento de los trastornos. En la preeclampsia con criterios de severidad,
El tratamiento es una pregunta también de examen de NARM. El esquema SUSPAN, el esquema del sulfato de magnesio, es un tratamiento que se inicia no cuando hay eclampsia, no cuando hay convulsiones, sino antes de la eclampsia. Entonces estamos hablando de la preeclampsia. ¿Cuál es el tratamiento? Primero se indica asegurar 2 accesos venosos con catéter 16-18. Si se dispone de oximetría de pulso, hay que proporcionarla porque la meta en estos pacientes es que saturen a más de 95 para que haya vasodilatación. Si no se dispone, hay que administrar oxígeno por canonada nasal. Regularmente se inicia con 3 litros por minuto. Colocar sonda vesical, muy importante. Esto para controlar la volemia, por supuesto, cuando estamos en un esquema SUSPAN, en un esquema de protocolo de sulfato de magnesio. Lo que nosotros vamos a buscar o identificar es que no exista una toxicidad. Entonces, para ello, nosotros vamos a ir monitoreándolo mediante una sonda vesical a drenaje con bolsa de recolección. Igual ahí mismo nosotros vamos a poder identificar lo de la proteinuria, que ya lo habíamos mencionado. Iniciar cristaloides, se va a indicar a un cc kilogramo hora, y en este cc se va a contar también el total de lo que incluye el goteo del sulfato de magnesio, ¿vale? Ahora, ¿en qué consiste el sistema SUSPAN o SUSPAN modificado? Es muy importante mencionar que cada guía nos indica una dosificación relativamente diferente en base al bolo, en base a la cantidad de bolo que le vamos a mandar. A mí en lo personal, y yo lo practiqué mucho cuando hice mi internado allá en Colombia, pues cuando estaba en el servicio de ginecología ocupábamos el esquema SUSPAN, que nos proporciona el lineamiento técnico y operativo de la Ruta Integral de Atención de mi Salud materno-perinatal, y nos habla de que la impregnación es de 2 ampollas que van a ser diluidas en 150 mililitros de solución salina al 0.9%, y esto va a ser administrado en 10 a 15 minutos, ¿vale? Cada ampolla tiene una concentración, bueno, aquí lo taché, pero se ve. Las ampollas vienen al 20% por 10 mililitros, es decir, que en cada 10 mililitros vamos a encontrar 2 gramos. Por ende, 2 ampollas son igual a 4 gramos, que van a ser sumadas a 150 mililitros de solución salina. Entonces, en total tendríamos como 170, ¿no? 170 mililitros que van a ser administrados de 10 a 15 minutos aproximadamente. Ese es el bolo. Ahora, el mantenimiento van a ser 4 ampollas. Las 4 ampollas corresponden a 40 mililitros y en gramaje de sulfato de magnesio son 8 gramos. Y estos van a ser sumados a 50 mililitros de solución salina al 0.9%. Esta va a ser por bomba de infusión y la indicación es que se pase a 67 mililitros por hora. ¿Por qué? Porque el plan es que en cuanto a la dosis terapéutica estemos pasando 1 gramo de sulfato de magnesio por hora, ¿vale? O a 10 gotas por minuto por macrogotero, que pues ya sabemos que en farmacología nos enseñaron que 10 gotas es igual a 1 mililitro, o a 20 gotas igual a minuto por macrogoteo. Ojo, por macrogoteo, ¿vale? Bueno, es muy importante, creo que esto nunca debemos dejarlo pasar por alto, la toxicidad del sulfato de magnesio. Nosotros vamos a encontrar si la dosis debe ser ajustada según la monitorización de los reflejos osteotendinosos, gastos urinarios, sensorios y frecuencia respiratoria. Es por ello que nosotros vamos a ir valorando todo esto gracias a que colocamos la sonda vesical. Y en caso de toxicidad por sulfato de magnesio, vamos a aplicar 1 gramo endovenoso de gluconato de calcio en 10 minutitos, pues también en bolo. Si las tensiones arteriales son igual o mayores a 150 y o las diastólicas es igual a 100, mayor o igual a 100, pero no mayor a 160/110, vamos a iniciar entonces esta terapia antihipertensiva. ¿Por qué dice entonces? ¿Cómo qué pasa si nosotros tenemos menos de 150? Recordemos que el sulfato de magnesio tiene 2 motivos, 2 objetivos terapéuticos. Uno es un neuroprotector como anticonvulsivo, porque recordemos que el magnesio es un antagonista. El glutamato no se va a poder unir y no va a poder excitar a la siguiente neurona. Sin embargo, magnesio va a cerrar esos canales y va a impedir que entre sodio, ¿vale? Entonces vuelve menos excitable a la neurona, y por eso tenemos que ver eso de toxicidad. Pero por el otro lado, el sulfato de magnesio también es un vasodilatador, entonces nos va a ayudar a controlar esas presiones arteriales, ¿vale?
Si nosotros tenemos esto que ya hemos indicado, podemos iniciar una terapia antihipertensiva, en este caso nifedipino, a tabletas 30 miligramos, una tableta vía oral cada 8 horas o tabletas por 10 miligramos, una tableta vía oral cada 6 horas. En cuanto a la GPC, el tratamiento para preeclampsia, vean que ellos eligen alfa-metildopa primero, la betalol, nifedipino, metoprolol o hidralazina. Ojo, todos estos tratamientos son un tratamiento antihipertensivo en preeclampsia, pero no estamos hablando de una crisis hipertensiva, ¿ok? Entonces, alfa-metildopa, que es la que más se suele usar, 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas, dosis máxima 2 gramos día, ¿vale? Nosotros aquí en México ocupamos como primera línea hidralazina, también 25-50 miligramos vía oral cada 6 horas, 200 miligramos día como dosis máxima. Recordemos los comentarios específicos de cada uno de ellos, sobre todo con metoprolol para pacientes con asma, ¿sí? La reactividad que podríamos tener y podríamos complicar el cuadro. Muy bien, ahora hablemos de las crisis hipertensivas. Bien, muy interesante que el lineamiento técnico y operativo de la ruta integral en cuanto a Colombia nos habla que iniciemos con la betalol, ¿ok? ¿Cómo va a ser el tratamiento antihipertensivo? Pues nosotros lo que vamos a buscar es que lleguemos a una reducción de entre 140 a 150 en la sistólica o en la diastólica de 90 a 100. Sin embargo, más importante mencionarlo, en las guías internacionales de hipertensión a nivel general en la población adulta, ya sea esté embarazado o no, nosotros nuestras metas es que de una crisis hipertensiva bajemos del 10 al 15% de esas cifras que inicialmente tienen, ¿vale? Para que nosotros podamos evitar el proceso de isquemia, proceso de daño renal. Entonces iniciamos la betalol y el esquema es muy interesante porque vamos a tener ampollas. Bueno, las ampollas van a venir en una concentración de 100 miligramos por cada 20 cc, por cada 20 mililitros. El esquema de inicio es que demos 20 miligramos, o sea 4 cc endovenosos cada 20 minutos. Si no hay respuesta, aumentar a 40 miligramos, luego a 80 y luego a 300. Bueno, a veces son 80, 160 y 300. Este es el máximo, hasta dosis acumulada de 300 miligramos por día, ¿ok? Una vez que nosotros, bueno, esperemos que no lleguemos a esto, ¿verdad? Pero nosotros logramos controlar el tratamiento, más bien la tensión, la crisis hipertensiva, vamos a dar una terapia de mantenimiento, por supuesto, con nifedipino, que es el que se recomienda principalmente, de tabletas de 10 miligramos, una cápsula o tableta vía oral cada 6 horas. También podemos dar nifedipino, cápsulas de 30 miligramos, una cápsula cada 8 horas, ¿vale? El nifedipino en cápsulas, si nosotros no optamos por la betalol y queremos tratar esta crisis hipertensiva con nifedipino, entonces vamos a iniciar con cápsulas o tabletas de 10 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis y luego de 10 miligramos cada 6 horas. Todo esto si no disponemos de una vía venosa. Sin embargo, es muy importante que ya cuando una paciente está hospitalizada, nosotros ya tenemos 2 vías principalmente, ¿no? Y si nosotros disponemos de hidralazina, pues mejor iniciamos también con hidralazina como primera línea en un bolo intravenoso de 5 miligramos, ¿vale? Cada 20 minutos y una respuesta con un máximo de 20 miligramos. Y nuevamente con terapia de mantenimiento con nifedipino. Es evidente que a todo este tipo de tratamientos nosotros antes y después vamos a tomar exámenes de laboratorio para conocer las condiciones de nuestra pacientita. Sin embargo, a veces a muchos les confunde y en esta tablita que nos habla de antihipertensivos en síndrome de HELP, pero que al mismo tiempo estamos hablando de una crisis hipertensiva, es básicamente lo mismo, nada más que para que conozcamos más el contexto de los 20 y aumentar luego a 40 y luego 80 y luego 160. Este esquema es más fácil de aprender y es que nosotros tenemos bolos intravenosos de la betalol, entonces empezamos con 20 miligramos, ¿no? Después 40 miligramos, después 80, después 80 y después 80. Si ustedes hacen la suma, ¿cuánto da? 300, 20 más 40 más 80 más 80 más 80 es 300 y esa es la dosis acumulada máxima, 300 al día. Nifedipino, como ya lo hemos mencionado, e hidralazina bolos. Pues aquí nos pueden decir de 5 a 10 miligramos y aquí, como lo mencionamos, de 5 preferentemente con un máximo de 20 miligramos. Ahora el tratamiento es el mismo, pero ¿cuál es el que nos propone la GPC, actualización 2017 en México? En México la primera línea que nos recomiendan es la betalol y nuevamente
ya sabemos cómo se da. Aquí nos dice el tiempo de inicio, nada nos explica la farmacocinética, ¿sí? El tiempo de pico máximo, y ellos inician con 20 bolos hasta 40 cada 10 a 15 minutos en una infusión de 1 a 2 miligramos por minuto, dosis máxima 220. Sin embargo, ya se ha hablado de que 300 es una dosis segura. Nifedipina de primera línea, máximo 50 miligramos. Aquí tenemos una dosificación relativamente diferente, o sea, la dosis máxima. E hidralacina como segunda línea, máximo 30 miligramos. Aquí nos lo suben un poquito más, ¿vale? Ginecología y Obstetricia de México nos podría funcionar bastante bien para el trastorno de cualquier trastorno hipertensivo que curse con una crisis hipertensiva. La COG, la GPC, las guías NICE, lineamiento, que básicamente el lineamiento se basa en estas principales, nos dice que los IECAS y los ARAS tienen eventos teratogénicos, alteraciones fetales en el sistema renal, algunos también a nivel óseo, los diuréticos tiacídicos, nefrotoxicidad renal, ¿ok? La prozacina y el atenolol no hay que darlo. Ninguno de estos hay que darlo, por favor. Nuevamente aquí les presento esta tablita, nada más para si es que le quieren tomar algún screenshot o quieren leerlo. Esta tablita es extraída de Update. Sin embargo, como les comento, es importante que conozcamos que todas estas dosificaciones son tomadas de las guías internacionales de referencia, ACOG y NICE 2019. Vean aquí, igual update, cuando nos dice la Betalol, igual, iniciamos intervalos de 10 minutos, ¿no? Por ejemplo, y nos dicen que administremos ya de primeras 40, ¿ok? Luego damos 80, luego 80, luego 80. Aquí nos faltan 20, porque este es el que sigue, es 20 miligramos intravenosos gradualmente durante 20 minutos. Pero pues si no vemos este cambio, entonces ahora sí hacemos el esquema como ya lo hemos mencionado. ¿Cuáles son las metas según el tipo de trastorno hipertensivo en el embarazo? Pues si nosotros queremos controlar una preeclampsia de manera no estricta, porque afortunadamente no tenemos criterios de severidad y vemos que la paciente no se ha complicado a nivel orgánico, entonces vamos a buscar que tenga unas tensiones menores a 145, sistólica, diastólica menor a 105. Evidentemente buscamos siempre un mejor resultado. Sin embargo, cuando hablamos de una preeclampsia estricta, porque ya tenemos banderas rojas y no podemos permitir que la paciente se dé el lujo de tener cifras descontroladas, entonces la sistólica va a ser menor a 135 y la diastólica menor a 85, que es como lo recomiendan las guías canadienses, ¿no? Y la hipertensión crónica y gestacional menor a 135 y menor a 85, sí o sí, y esto de manera no estricta. Sí, hay que hacer monitoreos fetales si la paciente está hospitalizada, hay que ver cómo está nuestro pacientito, porque a veces puede ser que el producto esté haciendo un sufrimiento fetal agudo, que esté haciendo desaceleraciones, que esté haciendo bradicardia o taquicardias 180, 190 o bradicardias de 110, 105, y no podemos permitirnos esto. El producto está corriendo un gran peligro, y si cumple o tenemos criterios que podemos mencionarlos en otro video, podemos desembarazar a la paciente como urgencia, porque de ser contrario el estado fetal va a verse alterado, y bueno, esto puede generar en un óbito, puede generar un sufrimiento fetal agudo, en muchas cosas muy, muy peligrosas. Ya sabemos entonces que la eclampsia es la preeclampsia, pero ya con alteraciones del sistema nervioso central. Tenemos evidencia de todo esto, es una irritación cerebral. Y esto puede existir durante o después del parto, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la clínica de esta paciente? Cefaleas occipitales, frontales intensas o persistentes, visión borrosa, fotofobia, alteración del estado mental, ¿ok? Perfusión cerebral elevada, edema cerebral, encefalopatía hipertensiva. Todo esto nos da criterios de eclampsia, y pues si nosotros también encontramos algo todavía peor, que pueda caer en coma, que pueda tener crisis convulsivas, status epilépticus, bueno, estamos en una eclampsia muy, muy grave, muy severa. ¿Cuál es el tratamiento? Muy importante, y como yo siempre se los he mencionado, el tratamiento es el esquema Suspan. El esquema Suspan es la infusión del sulfato de magnesio, porque es un neuroprotector. Es un neuroprotector para la gestante, asimismo como es un tratamiento hipertensivo o antihipertensivo para un evento eclámptico, hiperclámptico. Evidentemente, pues con estas alteraciones, ¿no? Neurológicas. Sin embargo,
puede pasar y es común que la paciente convulsione a pesar de que tiene el esquema en Suspend iniciado, ¿ok? Ya tenga el sulfato de magnesio en infusión. Entonces, nosotros hacemos el manejo de las crisis hipertensivas según sea el caso de cada paciente. Si logramos controlarlo con el sulfato de magnesio o necesita otra terapia antihipertensiva, damos la maduración pulmonar en caso de que nuestro gestante ya esté en la semana 26 a la 34, ¿vale? Y vamos a ver, las bibliografías siempre nos dicen, el sulfato de magnesio siempre va a ser superior a la fenitoína, al diazepam, a la clorpromacina, siempre va a ser superior. Pero, ¿qué tal si con un sulfato de magnesio, un esquema, no vamos a poder controlarlo? Bueno, aquí que nos dicen las guías, el clorazepam 1 miligramo, diazepam 10 miligramos o midazolam, o podemos en su caso buscar una sedación, si es que aumentan los riesgos, ¿vale? Sin embargo, hay que estar atentos porque puede existir depresión respiratoria y hay que asegurar la vía aérea porque tenemos que sedarla. Tenemos que sedar a una paciente que está en un estatus que está muy complicada. Obviamente hay que determinar y considerar la terminación, el desembarazo. ¿Ok? Si las convulsiones reaparecen, o sea, si es algo muy agresivo, algo muy recidivante, pues vamos a dar otros 2 a 4 gramos de sulfato de magnesio intravenoso durante 5 minutos. O podemos dar amobarbital sódico, 250 miligramos intravenoso en 3 minutos. Tiopental o fenitoína, 1250 miligramos intravenoso a una tasa de 50 miligramos minuto. Por supuesto, ya a este nivel las pacientes están ingresando a UCI. Tenemos que hacer ya la ventilación mecánica y seguimiento estricto, además de que estamos de acuerdo que ya cuando hay una complicación extrema, cuando esta paciente está convulsione y convulsione, hay algo más. Hay algo más, entonces vamos a darle un seguimiento completo y más complejo. Vamos a mandar estudios de imagen a nivel cerebral. ¿Qué está pasando ahí? ¿Se reactivó alguna inflamación, un tumor, una actividad neoplásica, metastásica, un evento isquémico? ¿Ya venía con un traumatismo craneoencefálico, alguna enfermedad autoinmune? Hay tantas cosas que tenemos que seguir investigando. ¿Cuáles son las conclusiones de este tema? Las mujeres con factores de riesgo intermedio o alto deben de recibir aspirina profiláctica. Alto, medio o alto, ¿ok? Intermedio o alto. ¿A quiénes se les va a dar? A todas aquellas que estén embarazadas o se encuentren entre la semana 12 hasta la 28. Y dejarla en la 28, o sea, de no continuarla hasta la semana 36. Una vez llegando a la semana 36 y si todo sale bien de forma profiláctica, podemos seguir dando la aspirina, ¿ok? Recordemos que esa dosis de 100 miligramos día, ¿vale? Porque es una dosis con fin terapéutico cardioprotector. Muy bien, la terapia antihipertensiva se inicia con una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 y o diastólica igual o mayor a 90 en cualquier tipo de trastorno hipertensivo, ¿ok? Nuestra segunda conclusión, muy importante, muy importante. Recordemos que como todo la indicación principal es que debe ser monoterapia, la terapia inicial, ya vimos cuáles tenemos de opciones, la mayoría de las guías nos dicen lo mismo y casi lo mismo en cuanto a la dosis máxima. Muy bien, conclusión número 3, las cifras tensionales mayor o igual en la sistólica de 160 y o en la diastólica mayor o igual a 110 requiere terapia antihipertensiva urgente porque nos encontramos ante una emergencia obstétrica. ¿Vale? Entonces iniciamos, más bien aumentamos dosis o en su defecto aumentamos una segunda terapia antihipertensiva. Y cuarto y último, el esquema Suspend, la infusión de sulfato de magnesio se usa como prevención y tratamiento de convulsiones en mujeres hipertensas, ¿ok? E hipereclampsia con características de gravedad o eclampsia. ¿Ok? Y ya vimos qué es lo que podemos ocupar en caso de que no podamos controlar estas crisis hipertensivas y estas crisis epilépticas y hasta dónde podemos llegar. No me queda más que agradecerles a todos ustedes por quedarse en este video, por prestar muchísima atención y bueno, les agradecería mucho que compartan el contenido de este canal, que compartan este video, que dejen sus comentarios, que puntúen, dejen su like. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en comentar. Aquí yo con gusto les estaré comentando todo, ¿vale? Respondiendo las preguntitas que ustedes tengan. También no olviden que tengo más contenido acerca de ginecología y obstetricia en este canal, así como otro tipo de contenido, pero de temas de medicina, por supuesto.
Mi nombre es Mario Peralta. Ustedes me pueden encontrar en redes sociales como azaroso100. Mi correo es azaro100@gmail.com en caso de que necesiten cualquier cosita, ¿vale? En todas mis redes sociales, en Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, pueden encontrarme como @azaroso100. Y bueno, recordarles que esta presentación, esta planilla es extraída de Slides Go. Se las recomiendo muchísimo. Algunas son gratis. Esta es gratis. Está muy bonita, está muy chévere. Ustedes la pueden personalizar. Y bueno, sin más por este video. Espero les haya gustado. Cualquier cosa, estoy muy al pendiente. Por favor, suscríbanse, apoyen el contenido, me ayudarían muchísimo para seguir subiendo muchos videos más. Cuídense mucho, mi nombre es Mario Peralta, espero tengan un excelente día, tarde, noche, según en el momento en que estén viendo este video. Los quiero muchísimo. Chao, chao.